¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase de comunicación productiva en inglés. Les saluda su maestra Anadelia Gallegos Castañeda. Vamos a continuar con la revisión de su libro de texto. Estamos en el módulo 5. En esta ocasión nos corresponde la lección B y vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro título, que quiere decir novela policíaca, Whodunit, y vamos a escuchar este pequeño audio en el que vamos a aprender algunas palabras para llamar a algunos delitos y algunas otras que nos sirven para el vocabulario policíaco. Primero vamos a escuchar los verbos y después los vamos a colocar conjugados correctamente en la línea que corresponda. 5B. Whodunit. 1. Vocabulary. A. Complete the sentences with the correct form of the verbs. Then listen and check your answers. Rob. Shoplift. Arrest. 1. The police caught the man who robbed the bank last week. 2. The police arrested 2 people last night, but they are not the bank robbers. 3. This morning, a police officer arrested an old man who was shoplifting at the local grocery store. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro primer ejercicio y vamos a pasar al siguiente en el que vamos a continuar analizando el vocabulario de delitos y cómo se le llama a las personas que cometen esos delitos. Tenemos en este caso que varias son sinónimos de robo. Por ejemplo, aquí tenemos este que es robo y ladrón. Este otro también tenemos que quiere decir robo y esta es otra forma de decir ladrón. Específicamente esta palabra es usada para aquel delito que se comete al robar en tiendas y así es como se le llama a la persona que comete este delito. Aquí tenemos otro sinónimo de robar y otro sinónimo de ladrón. Aquí tenemos esta palabra que podemos traducir como asalto y esta sería la persona que comete un asalto. Bueno, vamos a continuar ahora con un pequeño texto que más bien es como una tira cómica. Vamos a escucharla y consiste en que ustedes decidan cuál sería el nombre correcto para esta pequeña tira cómica. Bueno, se trata de que ustedes infieran antes de cuál sería el mejor título, pero en este caso imagino que ustedes ya lo hicieron en casa. Vamos a escuchar el audio y enseguida vamos a regresar a checar este ejercicio. 2. Read. A. Below is a comic strip. Listen, read, and choose the best title A, B, or C. Gary Bloom, the famous artist, was very excited about his exhibition. However, just before the opening, he realized that someone had stolen one of his paintings, which was worth over $1 million. The owner of the gallery needed help, so he called his old friend, Inspector Thomas Bishop. Sergeant Griffin, I'm listening. Well, Inspector, these were the people in the building at the time of the theft. Harry Knight, the security guard, was watching the front door. Nobody came in or out. By the way, today is his first day on the job. Gary Bloom was in the hall of the gallery with his wife. They were arguing about a painting he didn't want to sell. Mrs. Appleby, the cleaning lady, was vacuuming in the next room. She didn't see anyone come in. Alan Jones, the owner of the gallery, was in his office. He was talking on the phone to Bloom's agent about prices for the paintings. Okay, bring them all into this room. Do you know who did it? Of course I do. Mrs. Appleby, can I take a look at your vacuum cleaner? Well, what do we have in here? She had taken the painting before the guests arrived, right, Mrs. Appleby? Arrest her, Griffin. Certainly, Inspector, but how did you know? Isn't it obvious? Look at the floor, it's dirty. And this is a brand new vacuum cleaner. Of course, the vacuum cleaner wasn't working properly because of the painting. Well, we cleaned up that mystery. Muy bien, pues aquí tenemos ya nuestra tira cómica con su desenlace y vamos a ver cuál creen ustedes que haya sido
el título más adecuado? Efectivamente, aquí lo tenemos. Un inteligente escondite. Bien, vamos a continuar ahora con un ejercicio que consiste en colocar una T de verdadero, true, y una F por falso, false, dependiendo la oración con relación a la tira cómica que acabamos de leer y escuchar. Aquí tenemos la número 1. Dice la pintura estaba evaluada en más de, bueno, aquí no lo dice claramente, ¿verdad? No lo dice correctamente, pero $1 millón de dólares. Sí, efectivamente, la pintura está evaluada en más de $1 millón de dólares. Dice que si el propietario de la galería conocía ya al inspector antes, efectivamente. Dice que había 6 personas en la galería al momento del robo. No, únicamente eran 5, el guardia, la pareja discutiendo, la persona de limpieza y el propietario. Entonces, esto sería falso. Dice que si Harry había comenzado a trabajar en la galería el mismo día que se cometió el robo, así es. Y dice que si el inspector encontró quién fue el ladrón porque estaba el piso sucio, por el piso sucio, así es, ¿verdad? Se notó que el piso estaba sucio y la aspiradora era nueva, y lo cual no le resultó lógico, por eso infirió que la pintura estaba escondida dentro de la aspiradora. Y así es como se resolvió esta pequeña novela policíaca. Bueno, vamos a continuar ahora. Tenemos gramática y aquí tenemos que ahora vamos a analizar el pasado perfecto simple. Y aquí lo tenemos que se forma con el verbo had en su forma de pasado más el pasado participio. Bueno, entonces aquí dice que Charlie había terminado su tarea para las 10 de la noche. Aquí nos dice que nosotros notemos que para 2 acciones de pasado, una de las cuales pasó primero que la otra. Nosotros usamos el pasado perfecto simple para la acción que pasó más temprano, y para la segunda acción nosotros usamos el pasado simple que ya conocemos. Aquí lo tenemos, dice, para la hora que el policía llegó, el ladrón había desaparecido. Okay, entonces se fijan, primero sucedió esta acción y más tarde llegó el policía. Ambas acciones ocurrieron en el pasado, pero una sucedió más temprano que la otra o primero que la otra. Bueno, entonces en cuanto al análisis que podemos hacer, vemos que se forma con el verbo had y lo podemos contraer únicamente apóstrofo de, y ya sabemos que ahí dice had. El verbo debe ir en pasado participio, y aquí tenemos que vamos a utilizar para la forma negativa el had más not, y lo podemos contraer, como ya sabemos, con el verbo had n apóstrofo t y claro el verbo en participio. Las oraciones vamos a comenzar con el verbo had. Ya sabemos que tenemos que poner nuestro sujeto y el verbo en participio. Ya saben que también pueden encontrar todos los verbos en su forma de participio pasado en la página 111, siempre y cuando se trate de un verbo irregular. Los regulares ya sabemos que únicamente le vamos a agregar la D o la ED dependiendo de su terminación. Bueno, entonces dice que nosotros usamos el pasado perfecto simple para acciones las cuales tomaron lugar antes de un específico punto del tiempo o otra acción en el pasado. Ella había terminado su tarea para las 8 de la noche. Y lo podemos utilizar también así. El tren había salido para la hora que nosotros llegamos, pasado simple, a la estación. Entonces, las expresiones de tiempo que podemos utilizar son before, para un punto en el tiempo, by, también para un punto en el tiempo, y podemos utilizar también after, when, by the time, ¿ok? Entonces, aquí están, dice que nos sirven para unir estas acciones en el pasado con otra que sucedió antes de la otra, la que sucedió más temprano o posterior. En esos casos tenemos que utilizar estas palabras para unir estas dos oraciones. Se fijan, aquí estamos utilizando las palabras enlace.
Bueno, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Se trata de colocar el pasado simple o el pasado perfecto simple. Acuérdense que la clave es que la que sucedió primero se le va a poner en pasado perfecto simple y la que sucedió después en pasado simple. Entonces aquí tenemos, para la hora que nosotros llegamos al cine, la película ya había terminado. Después de que Peter lavó su carro, comenzó a llover. Ellos habían robado 3 bancos antes de que la policía los arrestara. Tenemos una interrogación. ¿Había Marta regresado de su trabajo cuando tú la llamaste? Karen había limpiado su recámara para las 6 en punto ayer en la noche. Bueno, entonces eso sería en cuanto a los ejercicios de la lección 5. Este es un trabajo para que lo hagan, pues lo ideal sería, como ya hemos visto, hacerlo de manera oral en el salón de clase, lo cual en estos momentos no es posible. Por lo tanto, ustedes lo van a hacer solitos en casa, en su cuaderno, y van a tratar de practicarlo de manera oral ustedes solos. Se trata de que van a hacer algo así como un pequeño interrogatorio policíaco de un suceso que aconteció relacionado con algún delito. Ustedes van a hacer una serie de preguntas como estas: ¿dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué escuchó? ¿Qué vio cuando sucedió? Ustedes pueden pensar en el delito que ustedes quieran, o incluso pueden buscar una notita en el periódico de algún accidente, de algún incidente, y hacer sus preguntas obviamente en inglés. ¿Ok? Bueno, entonces acá está. Ustedes van a hacer el que haga el reporte de la coartada, y bueno, ustedes van a decidir. En este caso, pues ustedes solitos no van a poder decidir, ¿verdad?, quién hizo el mejor trabajo, pero lo suben a su carpeta y posteriormente podemos realizar alguna actividad relacionada cuando estemos ya nuevamente de manera presencial. Ok, bueno, pues hasta aquí la lección B de este módulo 5. Gracias por su atención.